Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de las derivadas. A medida que los ejercicios se van haciendo más complicados, resulta poco práctico aplicar la definición de derivada para resolver ejercicios. Vamos a emplear ahora las propiedades de la derivada o las reglas de diferenciación para determinar derivadas sin emplear la definición de derivada. Desde que establecimos que al inicio que los teoremas, porque estos son básicamente teoremas, son ampliamente aceptados. Es algo que no necesita demostración. Bien, y entonces vamos a ver una primera propiedad de las derivadas, o una de las primeras reglas, en la cual se establece que la derivada de una constante es cero. Cuando nosotros hablamos de una constante, hablamos de, o de una constante o número real, hablamos de cualquier número de la recta numérica, que puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser un entero, puede ser una fracción, etcétera. Cualquier número de la recta numérica es lo que se denomina un número real. Entonces digamos que tenemos una función denominada y igual a 5. La derivada de esta función es 0. Es decir, siempre que derivamos una constante, su derivada es 0. Ahora bien, eso es cuando la constante está sola. Luego, más adelante, vamos a ver que cuando la constante forma parte de un producto con una función, entonces esto tendrá un tratamiento diferente. Pero cuando la derivada está sola, entonces, perdón, cuando la constante está sola, la derivada es 0. Y en la siguiente propiedad habla de las variables elevadas a un exponente. Cuando se derivan variables elevadas a un exponente. Donde el exponente igual es un número real, es decir, es cualquier número, positivo, negativo, entero, fracción. Entonces, esta regla establece que la derivada se obtiene pasando el exponente a multiplicar y luego restándole una unidad al exponente, por quitándole un grado al exponente. Entonces, supongamos que tenemos una función y igual a x a la 5, de acuerdo a esta propiedad, la derivada se obtendría pasando a multiplicar el exponente por la variable elevada al exponente reducida en un grado o reducido el exponente en una unidad. Entonces la derivada en este caso es 5x a la 4. Ahora esta resta se hace solo con propósito de ilustrar el teorema o la regla, pero no es algo que es necesario realizar.
Digamos que tenemos una función x al cubo. La derivada de esta función sería, pasamos el exponente 3 a multiplicar a la variable reducida en un grado. Estaba x al cubo, aquí sería x cuadrado. Tenemos otro ejemplo para esta función. El exponente es negativo. Como la regla o la propiedad no hace diferencias entre positivos o negativos, lo único que se establece es que el exponente o n es un número real. Entonces el exponente siempre pasa a multiplicar a la variable reducida en un grado. Aquí nuevamente vamos a hacer esto solo con efectos ilustrativos porque en este caso es un exponente negativo. Entonces, igual, siempre le vamos a reducir un grado, es decir, siempre le vamos a restar una unidad al exponente. Solo que en este caso, menos 3 menos 1 es menos 4. Y este caso en otros libros lo ven como una regla o como una propiedad aparte, pero básicamente esta deriva de la aplicación de esta propiedad y es en el caso de que la variable está elevada al exponente 1. Es decir, esto es x a la 1. Entonces, si derivamos x a la 1, el 1 pasaría a multiplicar a la variable reducida en un grado. Si es de grado 1 y le restamos una unidad, la variable quedaría de grado 0. Y cualquier cosa elevado a la 0 es 1. Entonces, la derivada de x es 1. Bien, en los casos donde tenemos a una constante, pero multiplicando a una función. Entonces, en ese caso, la derivada se obtiene multiplicando a la constante por la derivada de la función. Por ejemplo, si tenemos una función 5x a la 4. Entonces, 5 es la constante y x a la 4 sería la función. Entonces, de acuerdo con esta propiedad, copiaríamos a la constante y lo multiplicaríamos por la derivada de la función. Entonces, la derivada de x a la 4 es 4x al cubo. Al final, la derivada sería 20x al cubo. Veamos otro ejemplo. Tenemos una función 4x a la menos 3. Entonces, copiamos el 4 y multiplicamos por la derivada de x al cubo. Sabemos que la derivada de x al cubo es menos 3, x a la
menos 4. Esto sería menos 12. X a la menos 4. Luego tenemos las siguientes dos propiedades y estas de alguna forma similar las habíamos aplicado con los límites. Entonces, si tenemos una función que es una suma de funciones, entonces podemos determinar las derivadas individuales de cada función y sumarlas. Y funciona también para la resta, ¿no? Podría inclusive haber un combinado de ellas entre sumas y restas. Entonces, tendríamos únicamente que determinar las derivadas individuales de cada una de ellas y sumarlas o restarlas según sea el caso. Veamos este primer ejemplo. Tenemos que la derivada de 4x cuadrado es 8x, que la derivada de menos 2x sería menos 2, la constante, por la derivada de x. Aquí vamos a colocar a la derivada de x solo de esta forma, solo para efectos ilustrativos, ¿no? Al igual que la derivada de 3, que es 0. Entonces, al final tendríamos que la derivada es 8x menos 2. Para este siguiente ejemplo, y esto es común, ¿no? A veces es conveniente reexpresar las funciones a manera de que sea más sencillo de aplicar las propiedades. Entonces yo puedo expresar esto como un séptimo de x y 7 sobre x lo voy a expresar como 7 que multiplicaría a 1 sobre x. Pero recuerde que 1 sobre x puede expresarse como x a la menos 1, es decir, como el inverso. Bien, entonces ahora aplicamos las reglas de diferenciación. Para derivar un séptimo de x, copiamos el séptimo y derivamos x. Sabemos que la derivada de x es 1. Luego, para derivar 7x a la menos 1, entonces copiamos 7 y multiplicamos a por menos 1, entonces esto se va a volver menos 7 x a la menos 1, que sería menos 2. Siempre es conveniente, y así se estipula usualmente en las evaluaciones, que las respuestas se expresan sin exponentes negativos. Un 7x a la menos 2 lo vamos a expresar como 7 sobre x al cuadrado. Bien, en algunos casos nos encontraremos con cierto tipo de productos y cocientes para los cuales, aunque existen reglas para derivar productos y cocientes, realmente
no sería apropiado, puesto que haría que resolver ese ejercicio se hiciera más largo. Dios. Entonces, ahí uno tiene que discriminar en qué situaciones conviene aplicar regla para derivar productos y cocientes y cuando es conveniente simplificar. En este caso, vamos a simplificar. Vamos a multiplicar raíz de x por todo lo que está dentro del paréntesis. Cinco x a la 1/2. Luego 6x, recuerde, se copia la base, se suman los exponentes. 1/2 más 1, 3/2. Y luego tendríamos 3x a la 1/2 más 1/4. En 1/2 caben 2/4, entonces tendríamos 2/4 más 1/4, 3/4. Ahora, al derivar, tendríamos 5 por 1/2 son 5/2 de x elevado a la 1/2 menos 1, que es menos 1/2. Luego le restaríamos, aquí me hizo falta la x, puse el 6, pero no puse la x. Sería menos 6 por 3/2. 6 por 3, 18. Entre 2 es 9. Y si a 3/2 le quitamos una unidad, le queda 1/2. Luego, 3 por 3/4 son 9/4. Y si a 3/4 le restamos una unidad, es decir, si a 3/4 le restamos 4/4, se nos quedaría negativo 1/4. Y finalmente, como dijimos, habría que expresar nuestra respuesta sin exponentes negativos. Tendríamos 5 sobre 2x a la 1/2 menos 9x a la 1/2 más 9 sobre 4x a la 1/4.
El siguiente ejemplo también tenemos un cociente que valdría la pena simplificarlo. Entonces, esta forma de simplificar también ya la hemos empleado anteriormente. Entonces, simplificando tendríamos 4x cuadrado más 7 y menos 4 sobre x lo voy a expresar como menos 4x a la menos 1. Lo voy a expresar como el inverso solo para aplicar la regla de diferenciación. Luego al final volvemos a expresar sin exponentes negativos. Entonces la derivada de 4x al cuadrado es 8x. Y la derivada de 4x a la menos 1 sería menos 1 por menos 4, más 4. Y x a la menos 1, menos 2. 8x más 4 sobre x al cuadrado. Bien, y habrán obviamente casos donde por la complejidad de las funciones habría que aplicar reglas de productos y cocientes, o las propiedades de productos y cocientes para derivadas. Veamos primero la regla del producto o la derivada de un producto de funciones. Y tenemos una función que está compuesta por el producto entre g de x por h de x. La derivada será o es la g de x, o sea, la primera función, multiplicada por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera función, multiplicada por la segunda. Esta regla de diferenciación es sumamente sencilla de aprendérsela porque si usted ve, esta es una suma y el orden de los sumandos no altera el resultado. Al igual como los productos entre los factores a ambos lados de la suma pueden intercambiarse sin que se modifique el resultado. Entonces, básicamente lo que hay que tener claro es que vamos a tener a un lado de la suma a una de las funciones derivadas y del otro lado de la suma a la otra función derivada. Entonces, ¿qué es lo que no puede suceder? No puedo tener a dos funciones derivadas a un mismo lado de la suma, o no puedo tener a la misma función derivada a ambos lados de la suma. Entonces es sumamente sencilla de aprendérsela. Entonces veamos un ejemplo. Digamos que a esta función le llamaríamos g de x y a esta otra h de x. Esto es un producto de funciones.
Entonces vamos a aplicar esta regla o propiedad del producto para derivadas. Entonces la regla establece que primero vamos a copiar a la primera función, es decir, copiamos g de x y multiplicamos por la derivada de la segunda. La derivada de 1 es 0, la derivada de 2x es 2, y la derivada de menos 3x cuadrado sería menos 6x. Luego, esto le vamos a sumar ahora la derivada de la primera función y la multiplicamos por la segunda. La primera función, la derivada de 2 es 0, la derivada de menos 3x es menos 3, y la derivada de 4x cuadrado es 8x. La derivada de la primera multiplicada por la segunda función. Bien, ahora que ya hemos aplicado la regla de diferenciación para productos, siempre tenemos que dejar nuestra respuesta de forma simplificada. Solo que lo nuevo para nosotros, lo nuevo para ustedes, es la aplicación de esta regla de diferenciación. Es decir, que hasta aquí sería lo que corresponde al cálculo. Luego, para simplificar, habrá que realizar varias operaciones algebraicas que se supone que ustedes son capaces de realizarlas. Entonces, vamos a realizar los productos de los factores a ambos lados de la suma con la finalidad de reducir términos semejantes y tener una respuesta de forma simplificada. Entonces vamos a multiplicar cada uno de los términos del primer factor por cada uno de los términos del segundo factor. 2 por 2, 4, y 2 por menos 6x menos 12x. Luego vamos a multiplicar el menos 3x, menos 3x por 2, menos 6x, menos 3x por 6x, más 18, y x por x es x al cuadrado. Luego multiplicamos 4x cuadrado, 4x cuadrado por 2, 8x cuadrado, y 4 por menos 6, menos 24, x al cuadrado por x, x al cubo. Ahora vamos a realizar el producto de los factores que están del otro lado de la suma. Entonces vamos a tomar a cada uno de los elementos del primer factor y multiplicarlos por cada uno de los elementos del segundo factor. Menos 3 por 1, menos 3, menos 3 por 2x, menos 6x, y menos 3 por menos 3,
más 9x al cuadrado. Ahora multiplicamos 8x por 1, 8x, 8x por 2x, 16x cuadrado, y 8x por menos 3 es menos 24, y x por x al cuadrado es x al cubo. Ahora vamos a operar los términos semejantes y vamos a agrupar de mayor grado a menor grado. Tendríamos 24x al cubo, menos 24 es menos 48. X al cubo. Ahora seguirían las x al cuadrado. 18 y 8 son 26. 26 más 9 son 35. Y 35 más 16 son 51. Luego vamos por las x. Menos 12 menos 6 es menos 18. Menos 18 menos 6, menos 24. Menos 24 más 8 es 16. Y 4 menos 3 es 1. Entonces ahí tenemos la derivada de un producto de funciones expresando su respuesta de forma simplificada. Bien, veamos ahora un ejemplo de un cociente. Entonces vamos a hablar de la regla del cociente de funciones. Entonces esta regla establece que la derivada de un cociente va a ser siempre un cociente en el cual en el numerador vamos a tener a la función del denominador multiplicada por la derivada del numerador, perdón, y a esto le vamos a restar la función del numerador multiplicada por la derivada del denominador. Todo esto dividido entre el denominador elevado al cuadrado. En el caso de la regla del cociente, esto del numerador no puede cambiarse. Es decir, podría cambiarse el orden de los factores, pero no podría cambiarse el orden de la resta. Es decir, la primera expresión deberá contener la derivada del numerador y a la expresión que se le está restando o al producto que se le está restando debe de contener la derivada del denominador. Y eso no se puede invertir porque
Entonces, obviamente el resultado estaría mal. Bien, entonces vamos a aplicar la propiedad o regla del cociente para derivadas. Entonces, identificamos a la función del numerador como g de x y a la del denominador como h de x. Entonces, de acuerdo con esto, tendríamos a la función del denominador multiplicada por la derivada del numerador, la derivada de 8x cuadrado, 16x, la derivada de menos 2x, menos 2, y la derivada de 1, 0. Luego a esto vamos a restarlo. Ahora la función del numerador y está multiplicado por la derivada de la función del denominador. La derivada de la función del denominador es 2x menos 5. Y todo esto dividido entre la función del denominador elevado al cuadrado. Bien, entonces, una vez que hemos aplicado la regla de diferenciación para cocientes, también tenemos que, al igual que lo hicimos con el producto, tendremos que realizar operaciones algebraicas con la finalidad de reducir términos semejantes y finalmente tener una respuesta simplificada. Entonces vamos a realizar los productos, vamos a multiplicar cada uno de los miembros del primer factor por cada uno de los miembros del segundo factor del primer término del numerador. Tendríamos x cuadrado por 16x es 16x al cubo. Luego x cuadrado por menos 2 menos 2x cuadrado. Luego vamos a multiplicar el menos 5x por cada uno de los miembros del segundo factor. Menos 5x por 16x sería menos 5 por 16, sí, es menos 80x al cuadrado. Y menos 5x por menos 2 más 10x. Más 10x. Bien, ahora vamos a colocar el signo negativo, puesto que este signo negativo va a afectar el producto de estos dos factores. Entonces tendríamos que multiplicar cada uno de los miembros de este factor por cada uno de los miembros de este otro factor.
Entonces multiplicamos 8x cuadrado por 2x, 16, x al cubo. Ponemos todo dentro de un paréntesis. Luego 8 por 5, 40, x cuadrado por 1, x cuadrado. Luego multiplicamos menos 2x por 2x menos 4x cuadrado. Luego menos 2x por menos 5 más 10x. Luego 1 por 2x más 2x. Y 1 por menos 5 menos 5. Ahora solo restaría multiplicar este signo negativo por todos los elementos que están dentro del paréntesis. Estos primeros permanecen igual. Entonces tendríamos menos 16x al cubo más 40x cuadrado más 4x al cuadrado menos 10x menos 2x más 5. Y ahora vamos a reducir términos semejantes en el numerador. Dieciséis x al cubo con menos 16x al cubo se hacen 0. Luego tenemos menos 2 con menos 80, menos 82, más 40 son menos 42, menos 42 más 4 serían menos 38. Luego 10x con menos 10x es 0, menos 2, menos 2x. Menos 2x y así. Y ahí ya tenemos la derivada de un cociente de funciones aplicando la regla de diferenciación para
cociente, para el cociente.